Luis Miguel González, la iniciativa preferente que el presidente López Obrador está enviando al Congreso para transformar, modificar la ley eléctrica, la ley de energía eléctrica, pues tiene muy inquietas a muchas personas. No, sin exagerar, se ha aplicado el adjetivo que es una contrarreforma energética aplicada al sector eléctrico. En buena medida, yo diría, si tuviéramos que sintetizar qué quiere decir, es volverle a dar a la Comisión Federal las facultades monopólicas que alguna vez tuvo. Alguien dirá, y es parte de lo que es central en la discusión o en la narrativa, ¿cuál es el problema que sea un monopolio si es nacional y si es de gobierno? Creo que desde ahí tenemos que empezar la discusión. La ciencia económica tiene mucho tiempo estableciendo por qué hay un problema con los monopolios. Un mercado donde hay un monopolio, en términos generales, tiene un jugador que no tiene incentivos ni para innovar, ni para bajar precios, ni siquiera para atender muy bien a los consumidores. Para mi sorpresa, cuando uno ve las encuestas, hay mucha gente joven que simpatiza con este tipo de iniciativas, en parte porque probablemente no recuerde cómo era México cuando había monopolios nacionales en un montón de sectores. Bueno, para empezar, la luz se iba cada rato, los cambios de voltaje arruinaban a empresas completas porque les tronaban sus máquinas. Si tú vivías un poco lejos y no pasaba por ahí el tendido eléctrico, pues te cobraban como si fueras un millonario para llevarte la luz a tu lugar. O sea, gente como Paola no recuerda eso, no había nacido todavía. Entonces, no es que la narrativa de la ley eléctrica que propone la 4T sea un disparate. Hay un sentido de agravio porque cómo es que empresas extranjeras están haciendo mejor las cosas, se están comiendo el mercado. Porque lo están haciendo mejor, ¿verdad? Es lo que iba a decir. El tema es entender cómo funciona el mercado para efectivamente, si quieres corregir algo, corregirlo con las herramientas adecuadas. La Comisión Federal sigue teniendo más de la mitad del mercado eléctrico en México. Es decir, no es en ningún caso una especie de niño indefenso frente a desalmadas empresas. Y en buena medida, lo que llama la atención de la iniciativa y sobre todo la discusión es que se están perdiendo de vista tres cosas que pueden ser efectos secundarios. A estas alturas uno no sabe si deseados o no deseados. Uno es el efecto del consumidor. Habría precios más altos o para evitar que los precios al consumidor subieran, tendría que haber subsidios. El segundo efecto es si cruzamos esta iniciativa con lo que son los planes de inversión de la Comisión Federal y la propia narrativa, habría una especie de desplazamiento de energía eléctrica producida con fuentes más limpias, o en otras palabras, estaría de regreso energía eléctrica producida con combustible o con carbón. Tal como se oye, esto es como de los 80s del siglo pasado. O de los 70s o de los 60s, ¿no? Sí, de los 80s mexicanos, probablemente en Europa estamos hablando de los 50s. En buena medida, el último aspecto, que creo que es el más delicado, es literalmente una provocación a Estados Unidos y Canadá en el contexto del TEMEC. Parecería que es como mantener esto de qué hacemos para que se enoje Biden y vamos viendo a ver cómo reacciona. ¿Pero por qué se van a enojar? A ver, para empezar, las empresas gringas que ya invirtieron carretonadas de miles de millones de dólares, pues van a haber mucha incertidumbre en sus inversiones. Las que pensaban invertir van a decir, ¿para qué voy a México? Jurídicamente, y es un tema que es más de abogados, pero dicen, cuando hay un cambio radical de las reglas del juego, esto es equivalente a una expropiación. Dicho de otra manera es, si yo estoy jugando fútbol y me dices, empezaste con 11, pero por decreto te quito 5 jugadores y les amarro las manos,
alguien puede decir, en realidad ya no es el mismo juego, me estás descalificando. Nosotros publicamos hoy en el periódico una nota, es la principal. Abogados calculan que las indemnizaciones podrían llegar a 20,000 millones de dólares. ¿De dónde sale esa cifra? Las empresas pueden demandar no solo lo que invirtieron, sino las proyecciones del negocio en el periodo que tendría vigencia. Dicho de otra manera, si alguien invierte 1,000 millones y dice mis ganancias calculadas eran de 100 millones por año, pues me pagas lo que invertí más las ganancias que dejo de tener. Porque invertí creyendo en el gobierno y ahora el gobierno me cambia las señales. Creo que hay que tomar muy en serio esta discusión. Una cosa que ellos perdemos de vista es la electricidad de los próximos años va a empezar a ser más importante que el petróleo como fuente de energía primaria. Claro. De tal manera que si quisiéramos hacer una especie de fotografía de cómo va a ser México en 2040, para el 2040 es más relevante el mercado eléctrico que el mercado de las gasolinas, por poner un caso. Para el 2030 General Motors ya no va a ser un solo coche de motor de gasolina, por ejemplo. A ver, Paola. A ver, yo le quiero preguntar a Luis Miguel, porque yo creo que en esta parte está de acuerdo, que este sector es un sector estratégico. No quiero hablar del pasado porque se van a esponjar, pero sí quiero mencionar que tampoco se está diciendo que la iniciativa privada se va a quedar fuera, pero ahora va a tener reglas y va a tener que seguir ciertas normas que no se estaban siguiendo. Cuando estuvo el gobierno de Peña Nieto, ¿cuánto negocio hizo Iberdrola? Por mencionar algunas de las empresas que saquearon muchas ventajas por no estar incluidas como un tema de Estado, porque así debe de ser sobre la soberanía nacional que ya les mencionaba y que sí es importante. Habrá que ver qué de los 8 artículos que se quieren reformar en la discusión, aunque digan que no va a haber discusión, claro que va a haber una discusión parlamentaria y habrá que ver qué cambios se hacen, pero el sector privado va a poder seguir invirtiendo. Esto es importante. Le iba a hacer una pregunta, pero ¿cuál es la pregunta? Esa es la pregunta, que si Luis Miguel sabe que si el sector y la iniciativa privada va a poder seguir. Bien, a ver, nos queda poco tiempo, Luis Miguel. De manera muy breve, sí había reglas el sexenio pasado. Claro que sí. La crítica es que hay quejas. Paola, creo que es bien importante, sobre todo para la gente que nos está escuchando, ganar dinero legítimo no es delito. Tendrían que demostrar que las empresas ganaron mercado con malas prácticas, que las ganancias que tenían eran ilegítimas. Y eso se tiene que demostrar en un tribunal, no en una conferencia de prensa mañanera. No estamos hablando de narcotraficantes, estamos hablando de empresas que presentaran modelos de negocios, etcétera. El tema, Paola, al final es la certidumbre jurídica es un elemento importante para la inversión. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.